Cuando mi despido público, sin previo aviso, se hizo efectivo, solicité un cambio de estado para mi certificación de cumplimiento normativo. Esto desencadenó una orden de cese de actividad que costaba 100.000 euros por hora. Convocada a una sala de juntas abarrotada, el CEO, Javier Mendoza, comenzó a gritarme. Los ojos del abogado de la empresa se abrieron de par en par y agarró los brazos de Javier. ¡Alto! Ella es la única que... Tomemos un momento para celebrar los nuevos y audaces comienzos, interrumpió Javier, parloteando en su micrófono de solapa como si estuviera anunciando una fiesta de revelación de género. 70 de nosotros estábamos apiñados en la sala de conferencias, luces fluorescentes horribles, café tibio y esa sonrisa forzada de recursos humanos que siempre significa que algo va a salir mal. Entonces, lo dijo. Hemos tomado la difícil decisión de optimizar nuestras operaciones. Optimizar, esa purga corporativa de palabra. Mi nombre fue el cuarto en la lista. Y le agradecemos sus años de servicio. Pero, de cara al futuro, necesitamos renovar nuestro talento. No escuché nada después de eso. Solo un silbido hueco en mis oídos. Mis manos se enfriaron, como siempre lo hacen cuando estoy a punto de desmayarme o de arruinarle la vida a alguien. Sin previo aviso, sin ninguna pista, solo una expulsión repentina frente a 70 compañeros que me habían visto, durante 15 años, mantener a flote, en silencio, nuestros contratos más volátiles y regulados con la administración pública. Yo era la que ponía orden, el cortafuegos nocturno, la que se aseguraba de que el papeleo estuviera perfecto para que los organismos estatales no nos hicieran pedazos. Pero para este nuevo CEO, un joven ambicioso con un currículum impecable y afición a las criptos, yo era solo grasa sobrante en un futuro esbelto. Alguien aplaudió. Algunos otros le siguieron. Un aplauso educado y robótico. Creo que incluso alguien dijo, ya te recuperarás. ¿Recuperarme de qué? De un golpe bajo en horario de empresa. Una década y media reducida a una línea en un PowerPoint. Recursos Humanos me entregó una pelota antiestrés de la marca en una caja de cartón, como si fuera a llorar y abrazar a alguien. No dije una palabra, solo asentí una vez, como si me hubieran excusado del deber de jurado, y salí por la puerta lateral. Pero el viaje en el ascensor, ahí es donde comienza la verdadera historia. Saqué mi teléfono y accedí al portal de cumplimiento normativo. Autenticación de 2 factores, escaneo biométrico del pulgar, frase de seguridad, sesión segura inicializada. Deslicé hasta el formulario 1916B. Cambio de estado del oficial responsable, efecto inmediato. Hice clic en enviar. Apareció una pequeña ventana emergente. Advertencia, el envío iniciará una orden de cese de actividad en todos los contratos que requieran supervisión de cumplimiento activa. Pulsé confirmar. Luego, las puertas del ascensor se abrieron y salí, libre. Verán, lo que no entendieron, lo que nadie en ese reluciente equipo directivo se molestó en comprobar, fue que yo no era solo la persona que mantenía los archivos ordenados y enviaba recordatorios amigables sobre las fechas de renovación. Yo era la oficial responsable designada en cada uno de los proyectos relacionados con la administración pública y la defensa que tenían legalmente, sobre papel, en los sistemas, en sangre. Y cuando termina el empleo de un oficial responsable, la normativa establece que tienen 24 horas para notificar a la agencia de supervisión y activar una orden de cese de actividad obligatoria. No es opcional. No está a debate. Es ley, de las que tienen dientes y multas horarias lo suficientemente afiladas como para destripar una empresa en una semana. Pero no necesitaba decir eso en la reunión. No necesitaba discutir, ni llorar, ni suplicar por dignidad. Solo necesitaba pulsar un botón. Para cuando estaba en el aparcamiento, Recursos Humanos me había enviado por correo electrónico el resumen de mi desvinculación y un enlace a una encuesta pidiendo comentarios sobre mi experiencia de transición. Casi me echo a reír. Lo borré y apagué el teléfono. Que disfrutaran del silencio, porque para cuando se dieran cuenta de lo que acababa de hacer, de lo que realmente habían perdido, sería demasiado tarde para arreglarlo sin mí, y no me sentía generosa. A las 8:47 de la mañana siguiente, el primer murmullo llegó por los canales internos de comunicación. Alguien más no puede acceder al proyecto Merlin. A las 9:02, otro mensaje, esta vez de alguien del equipo de la costa este. La nube gubernamental está caída, bandera de cumplimiento en la pantalla de inicio de sesión.
Para las 10:30, habían retirado a todos los ingenieros de los proyectos etiquetados como públicos y de defensa. No pausados. Retirados. Equipos de desarrollo enteros fueron redirigidos a la revisión de documentación interna, que es el código de recursos humanos, para que quédense quietos y parezcan ocupados mientras suplicamos un milagro al departamento legal. El panel de cumplimiento, normalmente un mar de marcas verdes, se iluminó como un árbol de Navidad con un cortocircuito. Rojo, 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 no conforme, reincorporación de oficial responsable pendiente. Tardó menos de 12 horas en que la silenciosa detonación se extendiera por las entrañas de la empresa. Exactamente a las 12:12 del mediodía, un correo electrónico muy tranquilo, muy corto, aterrizó en la bandeja de entrada del asesor jurídico general de la empresa. Sin logo, sin adornos, solo Times New Roman en negro y una única frase de la oficina de supervisión: su organización ya no se considera conforme para trabajos que involucren contratos vinculados a la administración pública o defensa bajo la normativa aplicable. No había firma, solo un número de referencia y un archivo PDF adjunto que detallaba la orden de cese de actividad ya en vigor desde las 5:52 de la tarde del día anterior, exactamente 27 minutos después de que me subí a ese ascensor y envié el formulario. Ese PDF incluía las acumulaciones de penalización, 100.000 euros por hora, el reloj en marcha. Yo, mientras tanto, estaba en casa con mi bata, viendo cómo todo se desarrollaba como un lento descarrilamiento de tren, con mi té en la mano, los pies en alto, LinkedIn ardiendo, las notificaciones apiladas como piezas de Jenga. Lamento la noticia, avísame si puedo ayudar, espera, ¿realmente te despidieron? ¿Qué diablos? Gran error por su parte, siempre tuviste esa energía de superpoder silencioso. Silencioso, sí, pero no impotente. Una a una, pequeñas notificaciones llegaron de antiguos compañeros de trabajo, ingenieros, jefes de proyecto, incluso algunos gerentes de proyectos que apenas toleraba, intentando ser casuales, intentando entender. Oye, pregunta aleatoria, ¿había algo en lo que estuvieras trabajando que pudiera afectar el cumplimiento? Oye, jaja, ¿recuerdas quién se hizo cargo de tu parte de la matriz de riesgos? Oye, no tendrás acceso todavía al portal antiguo para el GAT 17, ¿verdad? Los dejé a todos en leído y no estaba satisfecha. No exactamente. Satisfacción es lo que sientes cuando ganas en una noche de trivial. Esto era justicia limpia y fría. No venganza. No sabotaje, solo consecuencia. Consecuencia silenciosa, elegante, inevitable. Mientras tanto, los canales públicos de comunicación de la empresa se estaban convirtiendo en jardines del caos. Desarrolladores discutiendo sobre credenciales de acceso. Gerentes de producto gritando sobre los plazos de entrega. Alguien intentó escalar la situación a informática, pero yo solo había publicado una captura de pantalla del mensaje de error de cumplimiento, acción denegada. Oficial responsable ya no activo. No hay respaldo asignado. No había respaldo porque nunca pensaron en asignar uno. ¿Y por qué lo harían? Nunca armé un escándalo. Nunca jugué a la política. Nunca pedí cambios de título o reconocimientos en toda la empresa. Simplemente hacía mi trabajo tan bien que nadie sabía cómo lo hacía, hasta que dejé de hacerlo. En algún despacho acristalado de la esquina, me imagino a Javier entrecerrando los ojos ante ese correo electrónico, preguntándose cómo una empresa de 700 millones de euros con escalabilidad de última generación y resiliencia empresarial fue puesta de rodillas por una mujer a la que habían etiquetado como no esencial. La verdad estaba amaneciendo, y rápido. No habían despedido a una administradora. Habían despedido la piedra angular. Y lo que sucede con las piedras angulares es que solo se notan cuando el arco se derrumba. Para cuando llegó la mañana del viernes, el pánico ya vestía de traje. Exactamente a las 7:31 de la mañana, alguien del departamento legal envió un correo electrónico marcado como urgente preguntando por qué el Sistema de Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo, GRC, no aceptaba credenciales. Intentaron la anulación de administrador, denegada, reiniciaron la caché del servidor GRC, seguía bloqueado. Incluso el usuario raíz se encontró con el mismo mensaje contundente: acceso de oficial responsable requerido para anulación administrativa. Oficial responsable actual vacante. Asumieron que era un fallo. Siempre asumen que es un fallo.
Como si los sistemas decidieran espontáneamente amotinarse el día de pago. Intentaron reiniciar el clúster del nodo GRC interno 2 veces. A las 8:15, el director de tecnología, circuito, entró tambaleándose en la sala de crisis con media barrita de proteínas en la boca y anunció a nadie en particular: le revocamos las credenciales durante el proceso de desvinculación. Luego se encogió de hombros como si todo estuviera por encima de su sueldo. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono. El departamento legal no se encogió de hombros. El departamento legal sudaba. Comenzaron a revisar viejos contratos, tratando de rastrear dónde se había enterrado el cable trampa digital. Un asociado junior señaló algo en el estatuto de cumplimiento, un PDF polvoriento que nadie había leído desde 2012, y resaltó una sola línea: solo el oficial responsable designado podrá certificar, modificar o desactivar el estado de cumplimiento federal activo de la empresa dentro de los sistemas regulados. Y así, los ejecutivos se dieron cuenta de que no habían despedido a una gerente de proyectos o a una simple gestora de papeleo. Habían extirpado quirúrgicamente a la única persona que se interponía entre su empresa y un pelotón de fusilamiento legal. Para las 9:12 de la mañana, tenía 17 llamadas perdidas. 12 de recursos humanos, 3 del departamento legal, una del director de operaciones, COO, la última, del propio CEO. Todas sin respuesta. Sin buzón de voz, sin mensajes de texto, solo la creciente temperatura de su silencio. Incluso intentaron restablecer mis credenciales de GRC manualmente. No funcionó. El sistema marcó el intento como intento no autorizado de reemplazo de oficial responsable registrado y reportado, lo que significaba que algún becario con suerte en el departamento de supervisión ahora tenía una pequeña bandera roja en su cola. Una bandera que decía: esta empresa acaba de intentar acceder por la puerta de atrás a su propio cumplimiento. Para la 1:04 de la tarde, dejaron de adivinar y comenzaron a entrar en pánico. El vicepresidente de Relaciones con Clientes tuvo que cancelar una reunión trimestral con un subcontratista de defensa porque la insignia de cumplimiento en su portal compartido se había vuelto gris. Gris significa no certificado, y no certificado significa no facturable, contrato estancado, plazos congelados, presupuestos desangrándose. Y allí estaba yo, todavía en mi bata, añadiendo miel a mi té mientras una cadena de noticias sonaba suavemente de fondo. Cada pocos minutos, actualizaba LinkedIn y veía a mis antiguos compañeros actualizar sus estados con cosas como disponible para trabajar y emocionado por explorar nuevas oportunidades. Lenguaje corporativo para: este barco se está quemando y no tengo una balsa. Ni siquiera podían enviarme correos electrónicos directamente desde sus cuentas de trabajo. Mi nombre había sido purgado del directorio de contactos como si fuera radiactiva. Pero lo más importante, el sistema de cumplimiento seguía mostrando mi ID como activo pendiente de confirmación. No porque no me hubieran eliminado, sino porque el sistema no les permitía hacerlo. Esa es la parte que nadie entendió. Despedirme no deshizo mi designación. Necesitaban mi firma voluntaria para finalizar la transición. Esa era la regla, no una guía, no una sugerencia, una regla. Hasta que eso ocurriera, cada proyecto gubernamental que tocaran era veneno. Tomé otro sorbo de té y apagué mis notificaciones. Podían gritar al vacío todo lo que quisieran. Este no era mi incendio para apagar. Que sudaran. A las 11:42 de la mañana, la cascada comenzó. No un derrumbe, peor. Un lento de sangre mientras contrato tras contrato caía en incumplimiento. La iniciativa logística de defensa los marcó primero, luego 2 firmas aeroespaciales subcontratadas y una rama de ID sensible marcada bajo controles de exportación de doble uso. Para la hora del almuerzo, 6 entidades separadas habían emitido avisos formales de incumplimiento. Otras 4 congelaron los desembolsos de pagos. Una, bendita su prontitud, fue a por todas e invocó su cláusula de incumplimiento. Solo 2 líneas, a la luz de la orden de cese de actividad, el contrato 445B se encuentra en incumplimiento material. Todas las actividades del proyecto quedan suspendidas. Los daños y perjuicios liquidados comenzarán según la sección 9.2. Traducción: nos deben dinero. Mucho dinero. El director financiero, CFO, un susurrador de hojas de cálculo envuelto en un cardigan que siempre había tratado el cumplimiento como música de fondo, de repente desarrolló un tic en su ojo izquierdo.
Hizo los cálculos y luego los volvió a hacer. A las 2 de la tarde, su memo interno circulaba con el asunto, urgente, multas acumulándose a 100.000 €/hora. Acción inmediata requerida. Incluso incluyó un reloj en la parte superior del correo electrónico, marcando en tiempo real. Era teatral, desesperado y completamente fuera de su control. Convocaron una reunión de emergencia del consejo, no por Zoom, en persona. Ahí es cuando sabes que las cosas están ardiendo. Yo no estaba allí, por supuesto, pero tengo amigos, discretos, que saben cómo reenviar correos electrónicos sin dejar rastro. Esto es lo que escuché. Javier inició la reunión, ya sudando a través de su camisa, y abrió con una diapositiva de PowerPoint titulada Análisis de la causa raíz de la interrupción operativa. Las primeras palabras que salieron de su boca: esto es un problema de la dirección intermedia. Culpando a la dirección intermedia. Siempre el primer movimiento de un cobarde. Señaló con el dedo al circuito: debería haber sabido que revocar sus credenciales desencadenaría una cascada. Al departamento legal: ¿por qué no había un oficial responsable de respaldo? A recursos humanos: ¿quién aprobó su desvinculación sin un plan de continuidad de rol? E incluso al director de compras: ¿por qué seguía nombrada en ese contrato de 2015? Todos los demás estaban paralizados porque alguien, probablemente el asesor jurídico general, acababa de sacar el estatuto de cumplimiento y lo leyó en voz alta: la designación de oficial responsable es intransferible e irrevocable sin confirmación escrita del titular actual. En ausencia de dicha confirmación, todos los contratos, sistemas y certificaciones relevantes se considerarán inactivos hasta que se reciba y apruebe dicha confirmación. Esa cláusula tenía mi nombre, con tinta. Habían asumido erróneamente que el rol era ceremonial, una formalidad de marcar casillas, como pedir cintas para credenciales o reservar salas de conferencias. No entendieron que yo había pasado la última década tejiéndome en el ADN de cada proceso que mantenía sus contratos multimillonarios bendecidos por la administración. Y ahora los contratos se deshilachaban como un jersey en una lavadora llena de tijeras. La Junta hizo una pregunta, solo una. ¿Hay alguna forma de restablecer su acceso? El abogado hizo una pausa y luego dijo: sí, pero. Y ese pero golpeó como un tren de carga sin frenos. Tiene que hacerlo voluntariamente, por escrito, y el sistema registra la intención. Si ella no está dispuesta, el restablecimiento se bloquea. Silencio. Me imagino que la sala olía a rotuladores de pizarra, café quemado y el pánico puro de personas que se daban cuenta de que la casa estaba en llamas, y el único extintor había salido el día anterior con tacones y una sonrisa de satisfacción. Y mientras se culpaban mutuamente, yo estaba en casa, finalmente tranquila, recordando todos los líos que había limpiado discretamente a lo largo de los años, las auditorías nocturnas, las emergencias de última hora, los contratos turbios de proveedores que detecté antes de que activaran alertas de seguridad, las pesadillas de cumplimiento que desarmé antes de que el departamento legal supiera que tenían colmillos. Solía hacerlo porque creía en la misión. Creía en construir algo que valiera la pena proteger. Pero esa creencia murió en el momento en que me entregaron una caja de cartón y lo llamaron una actualización. Ahora, el desorden era suyo para limpiar, y yo no les daría ni una sola toalla. A las 6:17 de la tarde de ese mismo día, mientras la Junta seguía discutiendo qué cabeza debía rodar primero, alguien de informática intentó forzar una solución. Abrieron la consola de administración de GRC e intentaron una actualización forzada. Eliminar mi nombre, asignar un nuevo oficial responsable de una lista corta de candidatos internos que tenían las palabras de moda correctas en sus currículums, pero ninguno el historial de autorizaciones. El sistema les dejó pensar que estaban progresando. Los menús desplegables respondieron. Se rellenaron nuevos nombres, pero cuando le dieron a guardar, parpadeó un mensaje en un gris federal llamativo: transferencia bloqueada. El oficial responsable activo debe autorizar el cambio mediante el formulario de certificado asignado 1916C. Y debajo, un texto más pequeño: los intentos no autorizados de eludir el protocolo del oficial responsable serán reportados según el artículo X de la normativa aplicable. El departamento legal se dio cuenta. Se quedaron paralizados. Alguien bromeó nerviosamente sobre simplemente falsificar mi firma con Photoshop. Javier, con la cara roja y exhausto, levantó la vista de su portátil y realmente lo dijo en voz alta: entonces, falsifiquen su firma.
Me dijeron que la sala se quedó completamente en silencio. El asesor jurídico general, normalmente un nerd de las políticas de voz suave que usaba zapatos ortopédicos y sorbía té de jengibre, parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos, con las manos planas sobre la mesa, la voz quebradiza como cristal frío. Eso es un delito. Un delito federal. Mínimo 5 años. No vamos a discutir eso de nuevo. Nadie habló durante 30 segundos completos, ni siquiera para toser. Fue entonces cuando realmente se dieron cuenta. No había puerta trasera, ni solución alternativa, ni parche que pudieran aplicar más tarde. Me necesitaban. Mientras tanto, yo estaba en casa, tranquila como un gato al sol. Abrí mi portátil y accedí a LinkedIn. Hice clic en actualizar perfil. Bajé hasta puesto actual. Dudé un momento y borré directora de cumplimiento normativo senior en nombre de la empresa, ahora omitido. Lo reemplacé por un nuevo título, consultora independiente de cumplimiento normativo, estrategia de riesgos en contratación pública y sistemas regulados de doble uso. Luego, añadí una línea limpia al resumen, actualmente explorando nuevas oportunidades. Solo colaboraciones selectas. No se lo envié a nadie. No lo necesitaba. En una hora después de guardarlo, las visitas a mi perfil se triplicaron. Para las 10 de la noche, tenía 2 correos electrónicos no solicitados de contratistas de defensa privados. Por la mañana, 3 más. Todos curiosos, todos solo contactando. Todos ofreciendo trabajo de consultoría urgente con plazos de alto impacto. Uno de ellos incluso dijo, vi lo que pasó. Si eres la oficial responsable de la que todos susurran, necesitamos hablar. Los murmullos habían comenzado. De vuelta en nombre de la empresa, ahora omitido, la fase de negación estaba en pleno apogeo. Javier ordenó al Departamento de Relaciones Públicas redactar un comunicado, algo sobre turbulencias regulatorias inesperadas y asociación activa con organismos estatales para resolver obstáculos de cumplimiento. Era aire vacío. Nadie lo creía. Los contratistas ya se estaban retirando, enviando un lenguaje legal cortés que se traducía en llámenos cuando puedan existir legalmente de nuevo. Dentro de la empresa, la moral se derrumbó como un pulmón enfermo. Los equipos se reorganizaron. Los enlaces de autorización de seguridad se suspendieron. Los presupuestos se congelaron. La CO intentó animar a todos con una publicación en la intranet sobre resiliencia a través de la adversidad. Alguien respondió con un GIF de la orquesta del Titanic tocando mientras el barco se hundía. Obtuvo 87 reacciones. Mientras tanto, la cláusula del Estatuto de Cumplimiento, mi cláusula, estaba siendo diseccionada línea por el Departamento Legal, el de Cumplimiento y 3 consultores externos traídos de la noche a la mañana a un costo que solo Dios sabía. Pero la línea a la que volvían una y otra vez, toda autoridad es intransferible sin la participación directa y verificación del oficial responsable actual, cuya intención debe ser inequívoca y voluntaria. Inequívoca y voluntaria. Lo que significaba que, incluso si me contactaban por teléfono, incluso si suplicaban, incluso si ofrecían recontratarme con fanfarria y sumisión, el sistema aún los bloquearía a menos que fuera claro que yo estaba cediendo mi rol voluntariamente. Y en ese momento, no estaba devolviendo sus llamadas. A las 8:09 de la mañana en punto del lunes por la mañana, el imperio recibió su primer golpe real en los dientes. Un contrato de 14 millones de euros, años en preparación, a meses de su lanzamiento, y crítico para las proyecciones del cuarto trimestre de la empresa, fue cancelado sin ceremonias por un organismo gubernamental con la gracia de la caída de una guillotina. El lenguaje oficial era rígido y burocrático, debido al incumplimiento actual de la designación de oficial responsable y los requisitos de supervisión. Esta oficina da por terminado el contrato H8774 bajo la cláusula 52.209-6. Toda futura colaboración queda suspendida hasta que se confirme el restablecimiento. Traducción: despidieron a la única persona que podía firmar este acuerdo. Ahora son radiactivos. Adiós. La cancelación golpeó la suite ejecutiva como una bomba casera envuelta en citaciones judiciales. El CFO intentó darle un giro, balbuceando sobre retrasos contractuales y obstáculos temporales, pero nadie lo compró. Ni la Junta, ni los clientes, y especialmente no los inversores que ya habían estado dando vueltas como hienas nerviosas desde que se filtró la noticia de la orden de cese de actividad.
Para el mediodía, Relaciones con los accionistas emitió una alerta interna: la conferencia de resultados trimestrales se reestructuraría para abordar turbulencias regulatorias. Eso es lenguaje corporativo para no sabemos si legalmente se nos permite ganar dinero ahora mismo. A las 2 de la tarde, recibí el mensaje. No directamente, por supuesto. Nadie tenía las agallas para eso ya. Llegó a través de Mónica, una antigua colega de riesgos, que ahora consultaba para una firma que casualmente trabajaba en el mismo contrato que acababa de evaporarse. Siempre había sido muy inteligente. Solíamos almorzar en el cuartito de suministros cuando la cafetería se ponía demasiado ruidosa. Me envió un mensaje de texto: ¿quiere hablar? Dice que es urgente. Ofreció arreglar las cosas. ¿Quieres que te pase su número? Miré la pantalla durante un minuto, luego escribí: dile que estoy ocupada consultando. Luego lo borré. En cambio, simplemente la dejé en leído. No porque estuviera siendo mezquina. Estaba siendo precisa, porque esto ya no era rabia. Esto no era venganza ni ego ni alguna disputa infantil. Esto era poder, por primera vez en años, quizás nunca. Yo no era la red de seguridad. No era la cinta adhesiva que pegaban sobre los agujeros para superar otro ciclo de auditoría. Yo era la puerta, la única, y tenía las llaves. No podían reemplazarme. No podían simularme. Y, por supuesto, no podían forzarme, porque enterrada en ese estatuto, el mismo que reescribí hace 8 años después de limpiar una violación casi evitada de control de exportaciones, estaba la cláusula 9A, una pequeña línea que la mayoría de la gente se saltaba. El restablecimiento del estado de oficial responsable debe ser iniciado voluntariamente por el oficial responsable existente. Si se considera no dispuesto o no responde, el restablecimiento se bloquea durante 6 meses naturales. 6 meses. Eso no es una pausa. Eso es una sentencia de muerte en el mundo de los contratos con la administración. Y si yo dejaba constancia, aunque solo fuera una vez, de mi falta de voluntad para regresar, el sistema marcaría el puesto de oficial responsable como congelado. Sin anulaciones, sin intermediarios, sin puertas traseras, solo silencio y consecuencias. Así que me senté con ese silencio, lo absorbí, dejé que llenara el espacio donde solía vivir la ansiedad. Porque durante 15 años, había trabajado durante festivos, fines de semana, recuperaciones de desastres. Había apagado fuegos que no inicié. Había salvado acuerdos al detectar cláusulas de cumplimiento ocultas como minas terrestres. Había protegido a esta empresa de las consecuencias de su propia arrogancia. Y me agradecieron con una caja de cartón y un discurso sobre renovar el talento. Bueno, aquí estábamos. Talento renovado, contratos cancelados, sillas deslizándose como hielo por un parabrisas caliente. Y yo. Yo finalmente me sentía firme, intocable. Mónica me escribió una vez más, 2 horas después: va en serio. Dijo que se reunirá donde sea, cuando sea. Solo para disculparse. No respondí, porque las disculpas no son firmas, y la reinstauración. Eso requiere algo completamente distinto. Voluntad. Y yo no estaba ahí todavía. Para el martes, el ciclo de propaganda se había agotado y la desesperación comenzaba a filtrarse por las grietas de sus sillas de 500 euros. A las 9:03 de la mañana, recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocía. Algún becario o asistente ejecutivo con un apellido compuesto, claramente encargado de contactarme después de que la cúpula se dio cuenta de que habían quemado todos los puentes posibles. El asunto: propuesta de reincorporación, asignación temporal. El cuerpo parecía haber sido masticado por el Departamento Legal y Relaciones Públicas en medio de un ataque de pánico. Nos gustaría extenderle una invitación formal para que se reincorpore a la empresa en una capacidad transitoria como oficial responsable para ayudar con la restauración del sistema y facilitar la resolución de los asuntos regulatorios en curso. Duración: 60 días. Compensación: su salario actual más un 20%. Esperamos reconstruir la confianza y colaborar de buena fe. Sin disculpas. Sin reconocimiento del despido público. Sin mención del hecho de que intentaron falsificar mi maldita firma 72 horas antes. Solo 60 días. Una tirita para una herida de bala. No respondí. 5 horas después, la COO se puso en contacto directamente.
Siempre fue más pulcra que Javier. Con una voz como la de un presentador de podcast y un rango emocional de un pez rojo muerto, llamó desde un número oculto. Dejó un mensaje de voz: ofrecemos un contrato de consultoría. El triple de su salario anterior. Trabaje remotamente. Discreción total. Solo unas pocas firmas y informes clave. A cambio, pedimos confidencialidad. Acuerdos de confidencialidad estrictos. Podemos hacer que esto sea limpio. Fácil. Fácil. Esa palabra aterrizó como un corte de papel en mis nervios. Había trabajado 15 años limpiando sus desórdenes y ahora querían que fuera fácil. Esperé un día entero antes de responder y, cuando lo hice, no le hablé a ella. Reenvié el mensaje de voz a mi abogado y le pedí que redactara una respuesta formal: el cliente está abierto a discutir una colaboración supeditada a la recepción de todos los términos propuestos por escrito. Nota: todas las comunicaciones a partir de este momento deben incluir asesoramiento legal. 15 minutos después de que mi abogado enviara el correo, la CO volvió a llamar. Esta vez, no dejó un mensaje de voz. Esa noche, los registros internos de la empresa se filtraron a un canal privado de Discord para empleados actuales y antiguos. Alguien compartió un resumen de la junta directiva, supuestamente un borrador enviado por error. No era halagador. Las proyecciones de ingresos se habían desplomado. Otro contrato de 6 millones de euros estaba suspendido, pendiente de revisión. El gobierno había marcado sus relaciones con subcontratistas para una auditoría más profunda. Un director ya había presentado su renuncia. Otros 2 estaban siendo evaluados por fallos en la supervisión de la gobernanza. Y, enterrado a mitad del memo como un coágulo de sangre detrás de una sonrisa, la resolución depende de asegurar la cooperación de nuestro oficial responsable. Postura actual: sin respuesta. Recomendación: ofrecer prima de retención. Buscar contención legal si es necesario. Contención legal. Querían contenerme. Imprimí esa página no para tener una prueba, sino por placer. La enmarqué junto a mi escritorio, entre mi taza que dice primero café, luego caos y el certificado que obtuve en 2014 por detectar un esquema de fraude de facturación antes de que provocara una investigación de la agencia tributaria. Porque ese fue siempre el juego. Yo construí las barandillas. Yo firmé la matriz de riesgos. Yo parcheé los agujeros antes de que los auditores empezaran a olfatear. Salvé a esta empresa de su propia codicia y arrogancia más veces de las que puedo contar. ¿Y pensaron que me doblegaría por el triple del salario y una nueva capa de silencio? No, esto no se trataba de ayudar. Esto se trataba de influencia. Y la influencia no proviene de levantar. Proviene de la posición. Así que los dejé sudar. Cada hora que no respondía les costaba 6 cifras. Cada minuto que permanecía en silencio, arrastraba a Javier más cerca del cadalso que la Junta había empezado a construir a puerta cerrada. No me estaban ofreciendo un salvavidas. Estaban pidiendo el privilegio de no ahogarse en el desorden que ellos mismos crearon. Todavía no había decidido si les lanzaría siquiera un ladrillo. Lo vendieron como una discusión colaborativa. Eso decía el correo electrónico. Corto, ordenado, rebosante de civilidad performativa, creemos que una conversación directa y de buena fe permitirá a todas las partes avanzar hacia una resolución. Traducción: nos estamos desangrando y la necesitamos en la sala antes de que el paciente entre en parada. Les dije que lo consideraría, que era mi forma de decir que aparecería cuando me sintiera bien y lista. Y cuando llegó el día, no me di prisa. La reunión estaba programada para las 10 de la mañana, entré a las 10:23. No fue una entrada dramática, sin portazos ni tacones que resonaran, solo pasos tranquilos en una sala de juntas atestada de demasiados trajes. El aire tan denso de tensión que se podría haber cortado en porciones de beneficios. Javier estaba en medio de un discurso cuando me vio. Su voz, aguda por horas de intentar disfrazar la desesperación con agresividad, se detuvo a mitad de frase, sus ojos entrecerrándose. Luego, se lanzó directamente contra mí: no tienes idea del daño que has causado. Contratos, empleos, valor para los accionistas. ¿Esto? No pudo terminar porque el abogado de la empresa, impecable, pálido como el papel de impresora, se levantó tan rápido que su silla chirrió sobre el suelo pulido.
Estiró la mano y agarró el antebrazo de Javier como si fuera a apartarlo de una llama abierta. Señor, deténgase. La sala se quedó inmóvil. Luego, con una voz baja pero que llegó a cada rincón de esa cámara acristalada, dijo las palabras que movieron el suelo bajo cada par de mocasines italianos y tacones de Louboutin en la sala: ella es la única que puede firmar el restablecimiento. No una de las únicas, no nuestra mejor opción, sino la única. Todas las cabezas se giraron para mirarme. No a mi cara, sino a mis manos. Manos que ahora entendían eran el único puente entre ellos y el atasco de cumplimiento que devoraba millones de euros por hora. No me senté. No sonreí. No hablé. Simplemente dejé mi bolso sobre la mesa lo suficientemente lento como para que el sonido del cuero se escuchara en el silencio. Luego abrí mi cuaderno, hice clic en mi bolígrafo y comencé a escribir. No una palabra para ellos, sino para mí. Que se preguntara si eran notas. Que se devanara los sesos sobre si era una lista de exigencias o un registro para las autoridades. La boca de Javier se abrió, pero el abogado sacudió la cabeza una vez, bruscamente. Cualquier cosa que diga ahora mismo puede interpretarse como coacción. Ya hemos superado el punto de negociación sin su consentimiento voluntario. La frase quedó suspendida allí. Consentimiento voluntario, como la cuchilla de una guillotina, colgando pero firme. Dejé que mi mirada recorriera la sala. Directores removiéndose en sus asientos. La CO mirando fijamente la mesa como si encontrara la salvación en la veta de la madera. El CFO golpeando su bolígrafo demasiado rápido, sus ojos desviándose hacia el reloj de la pared, probablemente calculando cuánto les estaba costando ese mismo minuto. Y yo, serena, porque finalmente habían comprendido lo que yo sabía desde el momento en que pulsé enviar en ese ascensor. Yo tenía todas las cartas, y ellos recién ahora se daban cuenta de que ni siquiera estaban en la mesa a menos que yo les permitiera sentarse. No hablé hasta que cada ojo en esa sala se posó en mí 2 veces. Una por la sorpresa y otra por el reconocimiento silencioso y asfixiante de que no tenían otra salida. Luego, sin preámbulos, metí la mano en mi bolso, saqué una sola hoja de papel y la deslicé por la mesa brillante. 3 puntos clave, eso es todo, un pago de 7 cifras transferido en 48 horas. Reinstauración retroactiva de todos los beneficios, salud, jubilación, opciones sobre acciones, con fecha del día de mi despido. La renuncia inmediata de Javier Mendoza, efectiva antes de que la tinta de mi reincorporación se secara. Sin margen de maniobra. Sin sujeto a discusión, solo hechos y tinta negra. Y luego la última línea, escrita con mi pulcra letra de imprenta: el incumplimiento de este acuerdo resultará en una notificación oficial por escrito de mi falta de voluntad para regresar, según la cláusula 9A. Esto bloqueará la reinstauración durante 6 meses. No negociable. Me recosté en mi silla. Su elección, espetó Javier, con el inicio de algún insulto formándose en su garganta, pero el abogado lo interrumpió como un bisturí a un nervio. Ella tiene razón, dijo, con voz plana, resignada. La cláusula 9A bloquea la designación si ella no está dispuesta. No hay tribunal, ni agencia, ni apelación de emergencia que pueda anularlo. No durante 6 meses. Silencio, de esa clase que se come el sonido del aire. Los vi sopesarlo. El dinero que perderían en medio día versus el dinero que tendrían que transferirme en un solo pago. La humillación de perder a su chico de oro como CEO versus la humillación de explicar a los accionistas por qué sus contratos seguían muertos en el agua. El bolígrafo del CFO dejó de golpear. La CO finalmente levantó la vista. El presidente de la Junta se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en mi papel como si fuera el último bote salvavidas de un barco que se hundía. Háganlo, dijo el presidente. Javier abrió la boca, pero la mirada del presidente lo clavó en su lugar. Ahora. No me regodeé, no sonreí, simplemente metí la mano en mi bolso de nuevo, saqué mi propio bolígrafo, uno pesado de plata que había comprado años atrás después de mi primera gran victoria en cumplimiento normativo, y firmé los formularios de reinstauración con la misma calma que había usado para activar la orden de cese de actividad en primer lugar. Sin florituras, sin discursos. Dejé el bolígrafo, me levanté y deslicé el documento firmado de vuelta hacia el abogado. Luego, salí.
Ni una mirada atrás, ni una palabra a nadie, solo el sonido de la puerta de la sala de juntas cerrándose con un clic, sellándolos dentro con las consecuencias que les había entregado y el vacío que dejé atrás.